Hola, queridos amigos. La puerta de paz de nuestro pequeño hogar ya no parece cerrarse del todo, porque la madrastra ha seguido las huellas y ha encontrado el lugar donde vivimos mi padre y yo. Dentro de mí crece una preocupación. ¿Será que una tormenta silenciosa está esperando para arrasar con todo? Lindo, mi hermanito pequeño con su sonrisa tan pura, y mi padre anciano podrán escapar de las intrigas que nos acechan. Esta casa que solo buscaba tranquilidad, ahora corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla lleno de rencor. ¿Qué debo hacer? ¿Debería acudir a la policía para detener de una vez sus acciones oscuras? ¿O seguir en silencio esperando a que la tormenta llegue? Déjenme sus consejos en los comentarios. Y no olviden dar like y suscribirse al canal para seguir conmigo este camino lleno de lágrimas y de fuerza. El crepúsculo caía lentamente tiñendo el camino del pueblo, con un tono gris difuso entre la luz y la sombra. El viento soplaba débil, moviendo las hojas secas que crujían como un murmullo inquietante de la montaña y el bosque. Tuví se apretaba contra el tronco de un árbol viejo. La corteza áspera y fría parecía envolver sus hombros temblorosos. Sus ojos se toparon con una silueta familiar, una figura delgada, sombría, con el cabello revuelto cubriéndole el rostro endurecido. La madrastra. Estaba allí medio oculta en la penumbra, con una mirada afilada como un cuchillo que atravesaba el aire siguiendo de cerca cada paso de su padre. Cada movimiento, cada gesto de aquella mujer transmitía acecho y maldad, volviendo el ambiente aún más sofocante. El corazón de Tuví latía con fuerza doloroso en cada golpe. Todo su cuerpo temblaba como si una mano invisible le oprimiera el pecho robándole el aire. En medio de ese pánico, un pensamiento estalló en su mente. Tengo que salir, tengo que detenerla, decirlo todo y acabar con esto de una vez. Pero sus piernas no respondieron, rígidas como clavadas al suelo. Tenía miedo. Un miedo helado como agua subterránea, arrastrando su voluntad. Sabía que si se mostraba, si se atrevía a enfrentarla, esa mirada se volvería aún más cruel. Ese rencor ardería con más fuerza. Y entonces no solo ella, sino también su padre, y Lindo pagarían las consecuencias. Consecuencias tan terribles que ni siquiera se atrevía a imaginarlas. Tuví apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se hundieron en su piel hasta sangrar. El dolor ardiente se extendió por la mano, pero ni así lograba liberarse de la parálisis. Solo podía observar en silencio con los ojos empañados, el corazón desgarrado entre el deseo de proteger y un miedo invisible que la mantenía atada. De pronto la mirada de la madrastra brilló. Un destello frío cortante, ya no humano, sino el de un depredador que descubre a su presa. Todo su cuerpo se tensó, la respiración se volvió pesada, como el aviso de una tormenta oculta a punto de estallar. Tuví mordió su labio hasta hacerlo sangrar. Sabía que cada segundo de silencio arrastraba la tragedia un paso más cerca del abismo. Y entonces, un presentimiento helado recorrió su espalda. Cuando esa tormenta estallara, no solo destruiría a su padre, sino que también arrebataría la pequeña paz que ella trataba de proteger con todas sus fuerzas. La tarde sin viento cubría la vieja casa con una atmósfera pesada. El padre regresaba arrastrando los pies como si cada paso cargara con toda una vida de miseria. El sonido gastado de sus sandalias sobre el suelo irregular se mezclaba con el murmullo del viento creando una melodía sombría. La puerta de madera carcomida y floja se abrió con un chirrido. En la penumbra de la casa, la mesa rayada se alzaba como testigo mudo de años de discusiones. Allí, la esposa estaba sentada de forma descuidada, con un aire de desgana. Sus manos voraces desgarraban trozos de pollo, masticando con avidez, la grasa brillando en la comisura de sus labios.
Ni siquiera levantó la cabeza, como si la presencia de su marido no significara nada. El padre se detuvo en seco. Sus ojos se oscurecieron cubiertos por una capa espesa de rencor. Se sentó y el silencio llenó el cuarto roto, solo por el sonido vulgar de los mordiscos de la mujer frente a él. El pollo, fruto de su esfuerzo criado con la esperanza de dar un poco de calor a la mesa familiar, no era más que un esqueleto entre sus manos. Cada trozo arrancado, cada mordida, era como si destrozara el sudor, los callos y los años de trabajo duro que él había puesto. Su pecho subía y bajaba con violencia. Las manos endurecidas temblaban, luego se cerraron con fuerza las venas marcándose en cada nudillo. Cuando el nudo en su garganta llegó al límite, su voz salió rota, áspera, cargada de rabia. ¿Vas a seguir viviendo así para siempre? Yo ya no puedo más. Hasta el pollo que crié, lo vendes, lo devoras sin pensarlo. En esta casa no queda ni una chispa de calor. Ya no queda nada de familia. La mujer levantó la cabeza de golpe. Sus ojos filosos brillaron como cuchillas bajo la tenue luz del atardecer. La comisura de sus labios se torció en una sonrisa retorcida maliciosa. Una risa seca brotó de su garganta, resonando por toda la casa estrecha. Ese sonido golpeaba el corazón del hombre como martillazos echando más leña al fuego del odio que ardía dentro de él. Ella alargó la voz marcando cada palabra. ¿Crees que no lo sé? Tú no vuelves por las noches, desapareces hasta el amanecer. ¡Ja! No pienses que me engañas, ya tienes a otra, ¿verdad? El padre se quedó helado. La garganta se le cerró, el corazón le pesaba como una roca. La casa pareció encogerse. Las paredes lo aplastaban asfixiantes. En ese aire cargado solo quedaba el eco de la risa cruel de la mujer, a la que alguna vez llamó esposa, un sonido que anunciaba el abismo del odio abierto, listo para devorarlo todo. La risa venenosa de ella todavía resonaba cuando el padre de repente se levantó de un salto. La silla endeble cayó rodando haciendo un ruido seco que rompió el aire pesado de la casa. Sus ojos estaban enrojecidos, el rostro marcado por arrugas de cansancio, pero por primera vez había en su mirada una firme determinación. Ya basta, su voz sonó entrecortada pero firme. No puedo aguantar ni un día más. Eres codiciosa, perezosa, cruel. Has vendido todas las cosas, te has tragado los lazos afectivos y ahora hasta has vendido a esta familia. No puedo permitir que mi hijo crezca en este infierno. Respiró con dificultad. Sus manos temblaban pero seguían cerradas en puños. Cada palabra que decía parecía desgarrarle el pecho, como si sacara de él las pocas fuerzas que le quedaban después de tanto aguantar. La esposa permaneció inmóvil un instante y luego ladeó la boca en una sonrisa burlona. Su voz sonó áspera y cortante. «¿Divorcio? ¿Crees que te vas a librar de mí tan fácilmente? ¿Quieres irte? Te haré arrepentirte. Y a esa niña también. Nunca tendrán paz». Su risa resonó por las cuatro paredes oscuras como el graznido de un cuervo, anunciando mal presagio. El padre se quedó paralizado, pero en sus ojos cansados había ahora una luz decidida. Esta vez iría hasta el final. Aunque tuviera que pagar un precio, recuperaría un hogar en paz para sus hijos. Afuera el viento silbaba sobre el tejado desvencijado. Esa casa desde ahora ya no era un hogar, sino un campo de batalla para una lucha sin cuartel, donde la vida de Tuvi y Lindo pendía entre el odio y la esperanza. En el pequeño terreno frente al porche, Tuvi estaba inclinada trabajando la tierra alrededor de cada planta. Sus manos pequeñas estaban cubiertas de barro, pero en sus ojos brillaba la esperanza de que los brotes verdes crecieran, de que aquel hogar pobre pudiera estar lleno de vida. El sonido suave de la azada golpeando la tierra
se mezclaba con el silencio de la tarde, como si la paz hubiera regresado. De pronto a lo lejos apareció la figura del padre. Caminaba despacio con los hombros caídos, la mirada cargada de tristeza, como si trajera consigo toda una tormenta. Al verlo, Tubi soltó la azada y con las manos aún manchadas de tierra temblorosa, tomó la mano de su padre. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste?» El padre se detuvo. Sus ojos se perdieron en la distancia y su voz salió grave ronca como un eco perdido en la montaña. «Tubi, ella ya lo sabe. Quiere hacerte daño. Yo no la dejaré tranquila. Aunque tenga que pagar un precio, protegeré a mi hija hasta el final». Tubi se quedó paralizada, los ojos enrojecidos. De sus manos cayeron terrones de tierra que se mezclaron con las lágrimas a punto de brotar. En ese instante, el miedo y el amor se unieron oprimiéndole el corazón. El padre la sostuvo con fuerza por los hombros. Sus manos ásperas temblaban, pero estaban llenas de determinación. «No tengas miedo. Mientras tú sigas sonriendo y yo siga vivo, la oscuridad nunca podrá devorarnos por completo». El viento de la tarde sopló de repente haciendo que los tiernos brotes de las plantas se movieran suavemente. Pero en medio de la tormenta que se avecinaba, la imagen de aquel padre y su hija, abrazados en la adversidad, se convirtió en una chispa de luz pequeña pero firme. Una luz que no podía dejar de conmover a quienes la miraban. En la pequeña casa, la tenue luz de una lámpara de aceite proyectaba las sombras del padre y la hija sobre la pared desgastada. Afuera el viento nocturno silbaba entre las rendijas de la puerta, trayendo consigo un frío que erizaba la piel. Tubi se sentó junto a su padre y su mano delgada sostuvo con suavidad la mano áspera de él. «Papá», dijo Tubi con la voz temblorosa, los ojos llenos de lágrimas fijos en él. «Deberíamos llamar a la policía. Yo solo quiero una vida tranquila sin tener que vivir siempre con miedo». El padre se quedó inmóvil. En sus ojos se reflejaba el cansancio, pero también un amor profundo. Miró a su hija. Sus labios temblaron como si quisiera hablar, pero la garganta se le cerró. Al final suspiró y con voz grave respondió: «Lo entiendo. Tú mereces vivir en paz, mereces una juventud como la de los demás. Pero ella no es alguien sencilla, hija mía. Llamar a la policía no garantiza que se detenga su odio. Me temo que si lo hacemos se volverá aún más violenta. Y quien sufrirá serás tú». Tubi bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sin parar. En su interior, el miedo y el deseo de paz se mezclaban hasta asfixiarla. El padre levantó la mano y secó las lágrimas ardientes de sus mejillas. Su voz era ronca pero firme. «No tengas miedo. Pase lo que pase, buscaré la manera. Mientras mantengas la fe, saldremos adelante. La oscuridad puede rodearnos, pero nunca podrá apagar la luz en tu corazón». Los dos permanecieron en silencio juntos. Afuera la noche parecía tragarse el mundo entero, pero dentro de aquella habitación humilde, la lámpara seguía titilando como prueba de un amor entre padre e hija, capaz de resistir hasta el destino más cruel.